Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Informes, una parte del canal donde vamos a tratar de bucear no solo en la historia del fútbol, sino en cosas que nos van a hacer entender mucho mejor lo que pasa, qué ocurre, qué no, de dónde viene esta decisión y de dónde viene tal otra. Y cómo no, el primer episodio de esta nueva serie tiene que ser el caso Bosman. Lo primero que vamos a decir y lo primero que quiero aclarar para haceros ver que merece la pena ver este episodio al completo es que no existe ninguna ley Bosman. Es mentira, es algo que los medios de comunicación, cualquier persona que no está enterada, que no ha leído un poquito, que no sabe de derecho ni de nada de esto, siempre dice y repite como un papagayo para explicar algo que tiene una aplicación real pero que no es así. No hay un solo congreso, no hay un solo país, no hay un solo estado soberano que tenga ninguna ley llamada ley Bosman. No existe, es mentira. Lo que existe es el caso Bosman y la sentencia judicial consecuente a ese caso. Bien, vamos a explicar todo, vamos a saber exactamente de dónde viene esa ley, qué tribunal la dio, en base a qué legislación dio esa ley y, por supuesto, las consecuencias tremendas que tuvo para el mundo del fútbol esta demanda, este caso Bosman, en el caso de Europa, por supuesto, y también y muy especialmente en el caso de Sudamérica. Pero no solo eso, no solo nos vamos a quedar en el caso Bosman, que es importantísimo, sino que también nos vamos a desvelar otros dos casos que son, no digo tan importantes como Bosman, pero van exactamente en la misma línea. El segundo es el caso Simutenkov y el tercero es el acuerdo de Cotonú. Así que si más o menos sabes de qué va la ley Bosman, no conoces los otros dos, si los conoces todos, si no tenías demasiada idea y este contenido, bueno, te interesa o lo encuentras en algún punto instructivo, déjame un me gusta, ponme un comentario, ayúdame, suscríbete, en fin, échame una mano a combatir contra el algoritmo y contra todo el tema de YouTube, que seguramente que este vídeo no lo va a mostrar tanto como muestra a otros. Y nada, vamos con ello. Bien, lo primero que tenemos que señalar es que no hay ninguna ley Bosman. Lo que hay es una sentencia de un tribunal. Y para que un tribunal sentencie algo, ya explicaremos qué tribunal es y todo, tiene que haber una ley, un cuerpo jurídico detrás que vaya en correlación con esa sentencia. Por lo tanto, el caso Bosman necesita que exista primero la Unión Europea, que es el contexto en el cual surge esta sentencia. Y nos tenemos que ir a 1957, que es cuando empieza toda esta película. Yo sé que esto es muy atrás, ¿no? Es algo muy noventero el tema de Bosman, pero esto inicia en 1957 con la firma de los tratados de Roma, que no son solo el primer pie o la primera piedra en lo que en el futuro será la Unión Europea, en aquel momento la Comunidad Europea, sino que también, bueno, se firmó el tema del Euratom, de la CECA, ¿verdad? Pero eso ya nos queda un poquito fuera. Es la instauración del mercado común y de la libre circulación de personas, algo muy importantísimo ya en aquel momento, y se firmó entre la República Federal de Alemania, recordemos que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial estaba partida en dos países, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En este momento arranca la historia de la Unión Europea, que se va a ir construyendo poquito a poquito con diferentes tratados. Justo antes del caso que nos ocupa, del caso Bosman, que fue en 1995, ocurre, por ejemplo, el Tratado de Maastricht de 1993, o sea que es algo que ha ido creciendo poco a poco en todos esos años y décadas. Y en su construcción, en todo este punto que vamos construyendo con diferentes tratados, básicamente la Unión Europea se cimienta sobre tres circunstancias, sobre tres valores fundamentales: la libre circulación de capitales, la libre circulación de mercancías y la libre circulación de personas y, por lo tanto, trabajadores. Eso viene señalado en el artículo 48 del Tratado de Roma, que da
inicio a la Unión Europea. Esa es la verdadera ley Bosman, cosa que no existe, insisto, es el artículo 48 de ese tratado el que garantiza la libre circulación de personas y trabajadores siempre y cuando se sea ciudadano de la Unión Europea. De esta manera, y esto, aunque ya estaba perfectamente consagrado en los tratados que son vinculantes y que además tienen un peso supranacional, es decir, ningún país de la Unión Europea puede legislar en contra de estos tratados, bien, no había tenido aplicación en el fútbol porque cuando la gente se sentó a firmar el Tratado de Roma no estaban pensando en el fútbol, bien. El fútbol tenía su propia organización, su propia idiosincrasia y nadie, porque no le había interesado, porque no se le había ocurrido, lo que sea, se había parado a pensar que quizá si iba a un tribunal y reclamaba el artículo 48 del Tratado de Roma del 57, podía obtener una mejora en su contrato o en su condición o luchar por los derechos de los trabajadores del fútbol. Esto no había pasado hasta 1990, cuando aparece en nuestra historia Jean-Marc Bosman, que fue un futbolista profesional belga de un nivel medio-bajo, que jugaba en el RFC Lieja. No confundir con el Standard, no es el mismo equipo, es de la misma ciudad, pero no es el mismo equipo, pero que en aquel momento estaba en primera división en Bélgica, ¿bien? En junio de 1990, el RFC Lieja le ofrece a Bosman un año más de contrato. Bien, se acababa su contrato y le ofrece extenderlo por un año más. Pero Bosman no quería renovar con el RFC Lieja pensando que el salario que le estaban ofreciendo no era suficiente, no era lo que él quería y, bueno, busca otro equipo. Pero hoy, al contrario de lo que pasaba en aquel entonces, si se te acaba un contrato y eres futbolista, eres perfectamente libre de irte a otro equipo. Antes de Bosman esto no era así. Los clubes todavía tenían propiedad sobre los derechos del jugador y podían cobrar una indemnización por traspaso incluso cuando el contrato ya vencía. Bien, que es un poco lo que le estaba pasando a Bosman. Bosman vio que esto no era justo y, bueno, más o menos llegó a un acuerdo con el Lieja para ponerse en la lista de transferibles, mientras que el Lieja cobrara una indemnización de 11.743.000 francos belgas. En este punto aparece el segundo club en disputa, que es el USL Dunkerque de Francia. Estaba interesado en el jugador, llega a un acuerdo con Bosman, de hecho más o menos tenían un acuerdo ya con el Lieja, pero esto no termina de llegar a buen puerto precisamente porque el Dunkerque no quiere pagar esa cláusula de indemnización a la que el Lieja no quería renunciar, a pesar de que se estaba deshaciendo del jugador y que se le iba a acabar el contrato. Bien, o sea, imaginaos que se acaba el contrato hoy y aun con todo y con eso, el Lieja seguía teniendo control sobre Bosman y lo quería ceder para una temporada en la que ya no lo tenía ni siquiera contratado. Era una situación muy injusta, la de aquel entonces, para los futbolistas profesionales. Entonces se cae el asunto del Dunkerque, Bosman evidentemente se enfada y presenta en primer lugar una demanda contra el RFC Lieja y también incluye en esa demanda a la Federación Belga de Fútbol y, bueno, ya metió en el asunto también a la UEFA y a la FIFA porque alegaba que las normas de traspaso que imperaban en el RFC Lieja eran las de la Federación Belga, que a su vez estaban en connivencia con todo lo que pasaba en UEFA y en FIFA, ¿no? Y por lo tanto, estas normas le habían coartado su derecho al trabajo como ciudadano europeo en un país que pertenece a la Unión Europea, como es Francia. Por lo tanto, como no es algo que únicamente tenga que ver con el país, con la dinámica nacional de Bélgica, sino que es europeo, procede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está para muchas cosas y para esta también, que es el máximo tribunal dentro de lo que es la Unión Europea y cuyas decisiones son vinculantes. Bien, no se puede simplemente, no es algo, no es una recomendación, digamos, es algo que tienes que hacer sí o sí.
Este tribunal, por cierto, es exactamente el mismo que va a juzgar este 21 de diciembre el asunto de la Superliga, cosa que, bueno, analizaremos y comentaremos en un vídeo futuro del canal, por supuesto, para que sepáis exactamente qué es y qué no es lo que está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Pero claro, ocurre que el día 15 de diciembre del año 1995 se declara, por medio de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en base al artículo 48 del Tratado de Roma de 1957, que las indemnizaciones por traspaso, siendo un jugador libre, no estando atado por contrato a un club, bien, libre, son ilegales y que los cupos de extranjero, ya de rebote, lo son también cuando se aplican a ciudadanos de la Unión Europea y, ojo, terceros países con tratados con la Unión Europea. Básicamente, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que todos los ciudadanos europeos son nacionales en cualquiera de esos países. Aprovecho la camiseta que lleva el bueno de Laudrup en esta foto para comentaros que los amigos de Show Fútbol están de promoción navideña y que con el código GEGEN12, que lo veis aquí en pantalla, tenéis un 12% de descuento y cuantas más camisetas compréis, más camisetas os regalan. Os regalan camisetas, amigos. Estáis tardando en entrar a showfootball.com, revisar las camisetas que tienen actuales, de clubes, de selecciones, retro, de clubes, de selecciones, todo lo que queráis, todo lo que necesitéis, con parches, con números, con los nombres, envíos a todo el mundo, lo que queráis. showfootball.com, código GEGEN12. Entonces, uno no puede llegar y decir, cuando inscribe un club, cuando inscribe su plantilla en la Federación Española de Fútbol, que un francés no es nacional, que un italiano no es nacional. De repente, de la noche a la mañana, todos pasaron a ser nacionales y los 3 cupos que había para extranjeros se convirtieron en cupos para extracomunitarios y ya ni siquiera eso, por lo que iremos explicando después. Evidentemente, esto pilló en mitad de la temporada 95-96 y cambió el fútbol para siempre, con unas consecuencias totalmente imprevistas y que explican, en cierta medida, el fútbol que tenemos hoy en día, ¿no? Por tanto, hablemos de las consecuencias para Europa, en primer lugar. Europa siempre ha tenido esa capacidad, yo creo, para seducir talento de Sudamérica por motivos políticos, por motivos económicos. No vamos a entrar en esa esfera, ¿verdad? Porque se va un poquito de lo que es el fútbol, pero es así. Los jugadores más grandes de Sudamérica, salvando algún caso como pueda ser Pelé, por motivos que todos ya conocemos, pero los mejores de los mejores siempre pasaron a Europa y siempre tuvieron una larga trayectoria en Europa, salvo que ellos no quisieran. Bien, el caso paradigmático pre-Bosman de jugador talentoso, de uno de los mejores de todos los tiempos, que termina por pasar la mayor parte de su trayectoria en Europa, es Maradona. Maradona hizo exactamente eso. Otro gran jugador que no lo hizo porque no quiso, Bochini. Pero bueno, básicamente podemos decir que históricamente ha sido así. Los mejores de cada país de Sudamérica, los mejores de cada club, terminan por tener por lo menos un paso en Europa. Más o menos, no digo todos, pero en un porcentaje alto es así. Y normalmente, si uno va a las finales de la Intercontinental, por ejemplo, voy a dejar por aquí alguna imagen como la de la Intercontinental del 74, que enfrentó a Independiente con el Atlético de Madrid, va a ver que los extranjeros de los clubes de fútbol europeos en muchos casos eran sudamericanos y además sudamericanos selectos, los mejores de los mejores. Entonces eso ayudaba, ¿no?, al nivel competitivo de Europa. Eso pasó siempre. ¿Qué ocurre? Que después de Bosman no es que los mejores de los mejores fueran a Europa, es que se fueron los mejores de los mejores, la clase media, la clase baja, y prácticamente cualquiera que supiera chutar una pelota se iba directo a Europa y se iba tempranísimo, 16, 17, 18 años y ya estaban firmados. Pasamos a plantillas donde los jugadores nacionales son prácticamente una anécdota. Por ejemplo, hemos dicho que el día 15 de diciembre del año 1995 se publicó el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que daba pie al tema de Bosman. Bien, el 22 de noviembre,
un mes antes apenas de que se publicara esa sentencia. Esta que tenéis en pantalla es la alineación del partido de Champions que enfrentó al Real Madrid y al Ajax en el Santiago Bernabéu. Un Real Madrid, bueno, en un nivel muy bajo esa temporada, en los últimos partidos ya de la era Valdano, con Bullo, Quique Sánchez Flores, Chendo, Sanchís, Alcorta, Laudrup, Amavisca, Redondo, Luis Enrique, Raúl y Zamorano como titulares. Y enfrente el Ajax, que era vigente campeón de Europa, con Luis Van Gaal en el banquillo, y que esa temporada jugaría la final de la Champions contra la Juventus y la perdería. Un Ajax con Van der Sar, Reisiger, Blind, Bogarde, Litmanen, Davids, Ronald de Boer, Musampa, Overmars, Finidi y Kluivert. Bien, vemos que el Real Madrid tiene una amplia base de jugadores españoles y el Ajax tiene una amplia base de jugadores holandeses. Y eso garantizaba de alguna manera que esa amplia base fuera la que llevara el peso del equipo. Si tenías buenos jugadores, rendías muy bien. Si no lo tenías, podía parecer un Ajax de la vida que te podía llevar puesto, porque este Ajax es honestamente mejor que este Real Madrid, ¿no? Entonces, esto pasó a la historia. Esto ya no existe. Esto es una reliquia, es un tiranosaurio rex expuesto en un museo. No va a pasar, porque en el momento en el que el Ajax tenga una generación que se parezca un poquito, la van a desmontar, porque van a venir con los millones y se va a acabar. Evidentemente, esa fue la primera manifestación. La segunda, los jugadores de los grandes clubes que están en las ligas principales del continente, que son la liga inglesa, la española, la italiana, la alemana, en algún punto la francesa, son una selección de todos los demás países, no ya del continente, sino del mundo, sin que importe para absolutamente nada esos requisitos de inscripción, sin que importe demasiado la cantera, sin que importe nada. Y montando una pirámide trófica total, donde estos clubes están siempre arriba, donde es absolutamente imposible que ningún club que no pertenezca a esta élite gane la Champions. Es literalmente así. Es imposible que un equipo de Rumanía gane la Champions. Es imposible que un equipo de Escocia, de el país que vosotros queráis, gane la Champions, cuando históricamente sí han tenido esas posibilidades. Basta comparar los campeones de Europa pre-Bosman con los post-Bosman para darnos cuenta de que en los 80, sobre todo en el tramo final, ganó la Champions o la Copa de Europa en aquel momento el Steaua de Bucarest, el PSV, la ganó el Porto, jugó finales el Benfica, ¿verdad? La Sampdoria llegó a una final, en fin, equipos de muchas partes, de muchos presupuestos. Después de Bosman, solo el Oporto de José Mourinho en la temporada 2003-2004 ha conseguido romper ese dominio de la Liga Española, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana y de la Liga Alemana. Es absolutamente imposible que un equipo de otra liga, de otra parte del continente, gane, ni siquiera que compita ante estos grandes clubes, con la salvedad a lo mejor de un Paris Saint-Germain en un momento por la Liga Francesa. Nada más. El resto, un Estrella Roja de Belgrado campeón de Europa, como fue en 91, perdón, es imposible, absolutamente inviable, y esa es otra de las consecuencias de la ley Bosman. Además de esto, también tenemos que señalar que los jugadores ahora tienen más capacidad, más poder y por lo tanto más medios para presionar a los clubes, ya que ahora si acaban contrato, se van a otro club y pueden cobrar una cláusula de, bueno, pues una pequeña comisión o gran comisión en función del jugador por firmar libres con ese club, cosa que antes no existía. Bien, por lo tanto vemos que las consecuencias del caso Bosman para Europa han sido muy importantes. Pero ahora, hay un punto que tenemos que resaltar, yo creo de manera muy importante, y es que Bosman no solo se quedó ahí. Bosman no solo influyó a mitad de los 90 e instauró un nuevo sistema que ya es inamovible. No. Unos años después de todo esto, apareció el caso de Simuntengov, que es paradigmático, que no es tan conocido, pero que es por lo menos tan importante como Bosman. Va en esa estela, ¿no? Igor Simuntengov era un jugador ruso surgido en las filas del Dinamo de Moscú, que pasó por Italia, por la Reggiana, por el Bolonia y terminó jugando en el Tenerife en segunda división española en el verano del 2000. Simuntengov era ruso, entonces
Bueno, y es ruso, lógicamente, no se ha muerto. Entonces, habrá quien diga, bueno, y si es ruso, no pertenece a la Unión Europea, José María, ¿qué tiene que ver esto con el derecho comunitario o con Bosman? O sea, ¿de qué me estás hablando? Bueno, tiene que ver, porque resulta que tras la caída de la Unión Soviética, la Unión Europea firmó tratados con todas las repúblicas que salieron de esa Unión Soviética: Ucrania, Armenia, Georgia y, por supuesto, la Federación Rusa, tratados para que los nacionales de esos países, mientras que estuvieran en situación legal en suelo europeo, esa es la clave, no pudieran ser discriminados con respecto a los nacionales de cualquier país de la Unión Europea. Dicho coloquialmente, hablando en plata, lo que está pasando es que si tú eres un ciudadano ruso y tienes tus papeles perfectamente en regla, puedes optar a un trabajo en las mismas condiciones que un ciudadano de la Unión Europea sin que se te pueda discriminar por ningún motivo. Y eso, aplicado al fútbol, te convierte automáticamente en comunitario. Bien, entonces Simutenkov se dio cuenta de esto, no quiso que lo metieran en el cupo de extranjeros del Tenerife, lo peleó y años después, cuando el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón, él ya no estaba en España, pero esto sentó un precedente y convirtió en, entre comillas, comunitarios a los ciudadanos de muchos países que no son de la Unión Europea, pero que tienen firmados estos tratados, y abrió la puerta al tercer asunto, que es el Acuerdo Cotonú. El Acuerdo Cotonú es un acuerdo bilateral firmado entre la Unión Europea también a inicios de los años 2000 con nada menos que 78 países de África, del Caribe y del Pacífico. Es un acuerdo de integración, es un acuerdo para combatir la pobreza, pero que tiene la misma base. Mientras que los ciudadanos de estos países se encuentren en situación legal en Europa, hayan inmigrado de manera legal a la Unión Europea, no pueden ser discriminados con respecto a los ciudadanos de la Unión Europea. Ergo, cualquier jugador que haya sido contratado de manera legal por parte de un club europeo y venga de esos países, que son muchísimos de África, muchos del Caribe y muchos del Pacífico, son honestamente muchos países, está en las mismas condiciones y por tanto no cuenta como extracomunitario, sino que cuenta como comunitario en base al Acuerdo Cotonú. Claro, normalmente conocemos a Bosman, conocemos el asunto, conocemos quién es el personaje, más o menos. No conocemos tanto a Simutenkov porque nos pilla muy lejos, porque tiene que ver con Europa del Este, aunque es un acuerdo honestamente muy importante, no tanto en el fútbol, sino también en otros deportes. Y el tema de Cotonú yo creo que no es demasiado conocido, pero también es muy importante y también afecta a muchos otros deportes, ¿no? Pero claro, volvemos a la dinámica de siempre. Los que quedan relegados son siempre los países de América Latina, los países de Sudamérica, porque, bueno, cumplen otra serie de criterios culturales, vamos a decir, ¿no? Yo creo que Sudamérica fue el más afectado por el asunto de Bosman, porque ahí el potencial económico de los clubes europeos se disparó por la apuesta que hicieron para captar talento de todas partes del mundo y vender los derechos de televisión mucho más caros y por lo tanto retroalimentar un negocio que los catapultó a una capacidad de competir muy superior a la que tiene Sudamérica en clubes, pero es precisamente por esto, porque no pueden competir en el aspecto económico. Hasta Bosman el asunto estaba ahí. Una intercontinental la ganaban unos, otra intercontinental la ganaban otros, más o menos. Después de Bosman, el dominio de los clubes europeos en competiciones donde se hayan enfrentado con clubes de CONMEBOL es brutal. Es cierto que sí, que Boca le ganó la Intercontinental al Real Madrid, le ganó la Intercontinental al Milan, perfecto. Corinthians le ganó una al Chelsea, ¿verdad? Estas cosas han pasado, pero por lo general no pasa. Por lo general, los europeos han ganado estos torneos, se han impuesto a los equipos de CONMEBOL e incluso los equipos de CONMEBOL cada vez les cuesta más imponerse a equipos de otras confederaciones como pueda ser la asiática. Eso lo hemos visto ya en los últimos tiempos y tiene que ver exactamente con esto, tiene que ver con cómo el fútbol se rindió en este caso a unas normas que no son del fútbol, a un tratado que no se firmó
para afectar o para marcar la pauta en algo que yo creo que no tiene que ver con la política del trabajo en sí, como es el fútbol. Y es que, honestamente, amigos, yo creo que los grandísimos futbolistas, aquellos que están en los mejores equipos del mundo, no son trabajadores en el término que nosotros les entendemos. No son personas que tengan un problema para llegar a final de mes, no son personas que donde venga un poquito subida la factura del gas tienen que hacer algo por ahí para buscársela. No estamos hablando de eso, ¿no? Evidentemente hay futbolistas de todo tipo y de todo nivel. Los hay superestrellas y los hay jugadores de nivel profesional, pero de categoría baja, semiprofesionales, en fin. Pero Bosman implica la utilización de una normativa europea externa al fútbol y su imposición por sobre todo lo demás, cuando no se creó para eso, ¿no? Y, como siempre, los principales discriminados en todo este asunto terminamos siendo nosotros. Y alguien dirá, pero José María, tú eres europeo, tú perteneces a la Unión Europea, tú eres aficionado del Real Madrid, ¿cómo te van a haber discriminado a ti? ¿Por qué? Si tu club es uno de los que mejor se aprovechó del tema de la ley Bosman. Sí, pero mi asunto aquí es un poco mayor o quiero tener un poquito más de miras, ¿no? Que solo centrarme en mi club o en mi país. A mí, por lo menos, tal y como está montado el tinglado de la Unión Europea y este tipo de acuerdos bilaterales con prácticamente cualquier país del mundo, menos los que compartimos una cierta cultura, los que compartimos un cierto idioma, me da ganas de vomitar, lo tengo que decir. Honestamente, yo no voy a decir cómo se tiene que arreglar el mundo porque no monté el canal para esto, pero me llama poderosísimamente la atención y a la vez no me sorprende que desde ciertas partes de este continente se quieran hacer una suerte de negociados con algunas partes del mundo y con otras mejor que no, y solo nos quedamos con los futbolistas, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión, eso es un poco lo que yo veo y es lo que explica el fútbol que tenemos. Lo que dije al principio, queridos amigos, no existe ninguna ley Bosman, es una sentencia judicial, se llama el caso Bosman. Todos los periodistas que hablan, que dicen, no, es que la ley Bosman es que tal, no se han leído la sentencia es pública, está en internet, la pueden encontrar, o sea, esto no es algo esotérico ni mucho menos, simplemente hay que trabajar un poquito, cosa que les cuesta, y a partir de aquí habrá que ver. Estamos a las puertas de que se resuelva el asunto de la Superliga. Puede ser otro Bosman, puede ser otro punto de cambio, otra palanca, otro catalizador en el mundo del fútbol, tanto si es a favor como si es en contra. Todo creo que está a punto de cambiar y lo iremos contando, iremos analizando e iremos viendo qué es lo que va saliendo de aquí. Así que si te gusta el contenido, si te gusta lo que hacemos, si te gusta la locura de Bielsa y estas nuevas propuestas que vamos trayendo al canal, déjame un me gusta, ponme un comentario, suscríbete, en fin, lo que siempre decimos para ayudarnos a, bueno, cada día ser unos poquitos más y vencer al algoritmo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.